El cariño humano no conoce límites. Cuando una persona invierte demasiado cariño en un objeto determinado, se crea un lazo que dura muchísimos años. Tanto es así que se conocen relatos de objetos que al parecer padecen posesión de sus propios dueños y en ocasiones por entidades demoníacas. Los juguetes para niños, desde hace cientos de años han sido objeto de miles de historias y anécdotas extrañas sin aparente explicación. Hoy les traigo los 5 peores casos de muñecos poseídos reales. Número 5. Algunas fuentes avalan que fue fabricado en la década de los 30. Hace algunos años, creó bastante furor en algunos de los más importantes programas paranormales del mundo, entre ellos, Costa a Costa de Art Bell. Harold es un muñeco de aspecto escalofriante, conocido por relatos que narran anécdotas relacionadas con voces que provienen de su interior. Además, algunas personas dicen haberlo visto moverse solo. Al parecer existía un video donde se le veía moverse por voluntad propia, sin embargo, dicho video no ha podido ser encontrado por ningún investigador paranormal. Harold es uno de los muñecos poseídos más populares de la historia del mundo paranormal. Se rumora que su último dueño lo compró y lo restauró totalmente. Hasta ahora no ha contado ningún tipo de experiencia paranormal con el juguete. Número 4. No se tiene conocimiento de la fecha exacta de su fabricación. Sin embargo, la historia de esta muñeca se hace escalofriante al saber que su creación fue inspirada a imagen y semejanza de su dueña. Pupa, es de origen italiano, y se encuentra encerrada en una vitrina donde se producen toda clase de sucesos paranormales debido a su energía. En el año 2005, murió su dueña. Al parecer este acontecimiento desató una ola de sucesos sin explicación en el lugar donde se encuentra guardada. Algunas hipótesis comentan que es un deseo de la muñeca por salir de su prisión lo que la hace manifestarse de esa inexplicable forma. La muñeca posee características muy particulares, tales como su cabello, el cual es humano y real. Esto es debido a que en algunas ciudades de países como Italia, se practica la costumbre de crear muñecos con características humanas. Número 3. Es una de las muñecas más antiguas de este top, se ha calculado que tiene más de 90 años de antigüedad. Mandy, se encuentra guardada en el Museo Quesnel, está exhibida junto con más de 30.000 objetos en dicho museo, más aún, ella es uno de los objetos más famosos del lugar, debido a los sucesos paranormales que se le adjudican. Se dice que fue donada en el 91, época en la que su estado era lamentable, tenía golpes, rayaduras y hasta le faltaban algunas partes. Los trabajadores del museo dicen que parece una muñeca antigua común y corriente, pero no hay nada más alejado de la realidad. La persona que donó a Mandy, también conocida como Miranda, le dijo al curador del museo que era una reliquia familiar, y que la muñeca había empezado a producir algunos ruidos extraños desde el sótano. Tales como llantos, golpes, voces entre otras cosas más. Que cuando se armaba de valor para investigar, descubría que cualquier ventana cercana a la muñeca se encontraba abierta, a pesar que ella era muy cuidadosa en cerrar todas las ventanas de su casa. Algunas semanas después, la misma donante le comentó al curador que si no había pasado nada raro, ya que desde que la muñeca había abandonado su casa, ya no había escuchado ruidos extraños y que todo ahora era más tranquilo.
Algunas personas que han visitado a Mandy aseguran que sienten una extraña energía, otros especulan que la edad de la muñeca es la razón de haber acumulado tanta energía, sin embargo, nadie está seguro de eso. Lo que sí es muy real, es que hay algo raro en ella que afecta a todos los que se le acercan demasiado. Número 2. Fue fabricada por una juguetería que vendía los productos de Raggedy Ann. La marca fue creada en 1915, y se dio a conocer tras una saga literaria infantil a partir de 1918. En 1970, una mujer le regaló a su hija una muñeca llamada Annabelle. La joven la colocó sobre su cama como adorno. A los pocos días empezaron a suceder extraños fenómenos, la muñeca parecía moverse sola, hallaban mensajes escritos aparentemente sin sentido como "ayúdanos, me extrañaste" o "salven a Lou", como casualmente se llamaba el novio de la joven. Siempre todos los eventos paranormales eran explicados de manera lógica. Este tipo de sucesos fueron aumentando sin explicación alguna, debido a esto contrataron un medium, la cual les afirmaba que dentro de la muñeca se alojaba el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, y que el ente solo quería quedarse en la casa, como un humano más. Esto llamó la atención del novio de la joven, él veía como todos trataban al juguete como a un humano, y miraba con asombro la escena a la que calificaba de surrealista. El joven tenía pesadillas en las que sentía que lo estrangulaban, y al despertar tenía la muñeca siempre al lado de los pies de su cama. Sin embargo, lo paranormal apenas iniciaba. Las estudiantes empezaron a escuchar ruidos desde su habitación, por lo que decidieron contactar con un cura, que dejó el caso en manos de dos parapsicólogos cuyos nombres eran Ed y Lorraine Warren. Estos, a diferencia de la medium, les comentan que no existe una niña llamada Annabelle, sino que dentro de la muñeca mora un espíritu maligno, que pretende poseer a la dueña tras haberle dado permiso para que entrara en su vida. Finalmente, optan por deshacerse de la muñeca. Los Warren regresan a su casa donde disponen de un museo. Desde entonces ha permanecido en una urna de cristal, dentro del museo familiar. Número 1. Esta es la historia. Año 1896, en el hogar del señor y la señora Thomas Soto, era muy conocido el hecho de que esta familia abusaba de sus sirvientes y no eran muy amables con ellos. Todo comienza cuando la señora Otto despidió a 4 de sus empleados porque los vio en el jardín en una ceremonia de brujería. Había un sirviente que ayudaba en el cuidado del hijo de los Otto, Robert Eugene, ellos llamaban al niño Jean. La joven sirvienta le obsequió a Jean un muñeco, este medía 3 pies de altura, y estaba relleno con paja. La sirvienta dio al muñeco muchos rasgos físicos que recordaban a los del joven Jean. El hijo de la familia decidió nombrar al muñeco como Robert. A partir de ahí se convirtió en el compañero del niño. Pronto se convirtió en costumbre escuchar a su pequeño hijo hablando con su juguete todo el tiempo. Pero lo extraño era que los Otto escuchaban a su hijo respondiendo a sus preguntas con una voz muy diferente. A partir de entonces eventos paranormales comenzaron a ocurrir en la casa. Los vecinos reportaban con frecuencia ver un muñeco moverse frente a las ventanas. Por otro lado, el niño comenzó a culpar al muñeco de pequeñas travesuras en la casa. Incluso los padres escucharon al muñeco reír y moverse por la casa. El niño comenzó a tener pesadillas, y despertaba gritando por la noche.
Cuando sus padres respondían a los gritos de su hijo, a menudo encontraban los muebles volcados y fuera de lugar y a su hijo muerto de miedo. Por regla general solían encontrar a Robert a los pies de la cama de su hijo y con una mirada extraña en los ojos mientras que el niño lloraba. Los padres se cansaron de los sucesos paranormales y guardaron al muñeco en el ático. Al morir su padre, el niño, que ya era un adulto, recibió como herencia la casa donde vivió su infancia. Así que decidió mudarse a su nuevo hogar en compañía de su esposa. No pasó mucho tiempo después de haberse mudado, cuando en el ático descubrió a su olvidado compañero de juegos y lo sacó de ahí para colocarlo en el mirador del techo. A partir de ese momento, empezaron a ocurrir una serie de sucesos que hacían pensar que Jean estaba perdiendo sus facultades mentales. Decía que el muñeco necesitaba una habitación para él solo. Entonces comenzaron a correr rumores sobre Robert el muñeco. Mucha gente contaba historias en las que decían haber visto y escuchado a Robert hacer cosas desde el mirador, ya que era común verlo desplazarse por la casa. Decían que Robert les hacía muecas y se burlaba de ellos cuando pasaban cerca del lugar. Los niños de las escuelas cercanas evitaban el pasar cerca de la casa de los Otto, por temor a descubrir que Robert los estuviera espiando desde el mirador. E incluso la familia dejó de recibir visitas. Jean incluso dijo haber ido al mirador y encontrar a Robert meciéndose frente a la ventana quejándose de su encierro. Cansado de Robert y sus travesuras, Jean lo devolvió al ático. La gente que los visitaba reportaba escuchar pasos en los cuartos del piso de arriba e incluso algunas risas que se escuchaban en ciertas partes de la casa, lo que de nuevo provocó que la gente se rehusara a atender las invitaciones que los Otto hacían. Jean Otto murió en 1972, y su esposa vendió la casa rápidamente dejando a Robert olvidado en el ático, y de nuevo las historias fueron olvidadas. Hasta que una nueva familia llegó a la casa, y Robert fue descubierto por la hija de aquella familia. La pequeña, que tenía 10 años, se emocionó mucho al descubrir al muñeco en el ático, e inmediatamente lo llevó a su habitación junto con sus demás muñecos. Pero al parecer, la niña no fue del agrado de Robert y comenzó a molestarla, al punto en el que la niña gritaba de terror por las noches, y cuando llegaban sus padres, la niña muerta de miedo señalaba al muñeco sobre su cama, alegando que trataba de matarla. Aún después de 30 años, esta, ahora mujer, sigue jurando que el muñeco se movía y trataba de matarla porque no la quería. Robert todavía viste su traje blanco de marinero, abrazando su león de peluche. Si lo quieres conocer, puedes visitarlo en el Museo Martello, en Key West. Sin embargo, lo que coloca a este muñeco en el primer lugar de este top es lo que dice la gente. Cuando se encuentren en dicho museo y quieran tomarle una fotografía, primero hay que pedirle permiso. Si el muñeco inclina la cabeza hacia un lado, eso quiere decir que él está de acuerdo y no habrá ningún problema. Pero si él no hace nada y usted insiste en dicha acción o se ha burlado de él, lo más probable es que su cámara deje de funcionar y, según la historia popular de la maldición de Robert, caerá sobre usted, no solo afectándolo a usted, sino a sus seres queridos. Si no creen, solo es cuestión de darle un vistazo a las paredes de la sala, donde se pueden observar infinidad de fotografías y cartas en las que le solicitan a Robert que les quite la maldición que ha caído sobre ellos. Incluso en el museo donde se encuentra hoy, se dice que por las noches se puede oír ruidos y ver sombras desde su exhibición. Los sucesos paranormales en torno a Robert, al parecer, se han asentado en el museo. Si te gustan mis historias y temas paranormales, no olvides suscribirte a mi canal.
Comparte el contenido para llegar a más personas. Te habló Mike y te deseo, buenas noches. XD. Mentiras. Es broma. Admiro mucho a Dross y le tengo mucho respeto. Te habló Mr. Mike Castle. Cuídate de lo que no conoces. Hasta pronto.